Hola opoguerreros. Hoy veremos un tema muy interesante. Los delitos relativos a la propiedad industrial e intelectual. Una simpática escena donde se copian en un examen, impresionante. ¡Kaishi! El ejemplo más cotidiano que solemos tener al alcance de todos, es el mercado chino. Son un referente todoterreno en el plagio, lo copian absolutamente todo. Desde la gastronomía típica de un país. La tecnología. Cine. Arte. A mi Lola, noche de gala, y era ok, para que no vengas ahora. Tú, no pa' tanto, yo. Música. Para nuestra sorpresa, su sabor es equiparable a nuestros mejores serranos. Es jamón criado y producido en China. El señor Lu nos cuenta que han ido a España a ver cómo lo hacemos allí y que de Italia se han traído la maquinaria. El objetivo a medio plazo es asaltar el mercado europeo. Podemos ofrecer la misma calidad 10 veces más barato, nos dice. Bueno, en lo de cortar jamón, en España está la cuna del ibérico, el arte de saber limpiar, cortar y presentar un jamón con la mejor música de fondo, y eso es realmente complicado copiar, e incluso para China. Entonces vamos a limpiarlo con arte y muy despacito. Vamos a rompernos por bulería, Diego. Por suerte, el jamón no está muy de moda en China y comen otros tipos de animales. Gatito. ¿Qué opinas? Nuestros políticos nos ayudan con sus sabios consejos, tenemos profesionales altamente cualificados, con una profusa formación. Ellos ayudan a la economía nacional contra todo peligro. Se muestra una profunda reflexión. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. Es el vecino el que elige al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. Has elegido sabiamente. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se contienen, respectivamente, en las secciones primera, arts. 270 a 272, y segunda, arts. 273 a 277, del capítulo 9, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, del título 8, delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, del libro segundo del CP. Aquí el CP utiliza la técnica tipo básico / agravado, tratándose, en todos los casos, de delitos dolosos, pues no está legalmente prevista ninguna modalidad imprudente, tipificación expresa ineludible para su castigo conforme el art. 12 CP. 1. Delitos relativos a la propiedad intelectual. 1. Objeto de la propiedad intelectual son propiedad intelectual, todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, obras del ingenio, comprendiéndose entre ellas. A. Los libros, escritos, discursos, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra, etc. B.
las composiciones musicales. C. Las obras dramáticas, coreografías y, en gral, las obras teatrales. D. Las obras cinematográficas y audiovisuales. E. Las esculturas y obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, y las historietas gráficas, tebeos o cómics, y el resto de obras plásticas. F. Los proyectos planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. G. Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y en general a la ciencia. H. Las obras fotográficas. I. Los programas de ordenador. También son objeto de propiedad intelectual. 1. Las traducciones y adaptaciones. 2. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. 3. Los compendios, resúmenes y extractos. 4. Los arreglos musicales. 5. Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica. Art. 11 del RDL 1/1996, de 12 de abril, LPI. No son objeto de propiedad intelectual, las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores, art. 13 LPI. Características de los DD de la propiedad intelectual. Primera. Que se trate de una creación original, plasmación de la individualidad y subjetividad del creador. Y segunda. Que esté plasmada en cualquier medio o soporte, libro, plano, fotografía, etc. 2. Contenido de la propiedad intelectual P y el objeto de tutela está formado por el D de autor, que consiste en explotar la obra, y en disponer de ella a su voluntad. La P de una obra corresponde al autor por el solo hecho de su creación. El BJ protegido son los DD de la P, esto es, el conjunto de DD morales y de explotación del al autor u otros titulares de los correspondientes DD de P, o de sus cesionarios, en los términos de la LPI, y ello en relación con su obra literaria, artística o científica. Existen dos tipos de DD de autor. A. Los DD morales, corresponden al autor de la obra y son irrenunciables e inalienables, por lo que no se pueden ceder ni renunciar a ellos. El art. 14 LPI reconoce al autor los siguientes. 1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. 3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, paternidad de la obra. 4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación, integridad de la obra. 5. Modificar la obra respetando los DD adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. 6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. 7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el D de divulgación o cualquier otro que le corresponda. B. Los DD patrimoniales o de explotación facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización, salvo límites o excepciones. Estos DD de explotación que pueden cederse a terceros son, art. 18 a 21 LPI. 1. Reproducción, fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo aparte de ella. 2. Distribución, puesta a disposición del público del original o copias de la obra. 3. Comunicación pública, acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de cada una de ellas. 4. Transformación, traducción, adaptación y cualquier modificación de una obra en su forma de la que se derive una obra diferente. En el caso de las bases de datos, se considera transformación su reordenación. La LPI también reconoce otros DD de carácter patrimonial a los autores. 1. D de remuneración por copia privada, la reproducción de una obra, divulgada en forma de libros o publicaciones asimiladas, excepto los programas de ordenador, realizada para uso privado del copista, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, originará una remuneración equitativa y única a favor de sus titulares de DD de estas creaciones.
Esta reproducción no tiene que contar con la autorización previa de sus titulares para su realización. Las copias para uso privado se efectúan en el ámbito doméstico, sin fin lucrativo, ni uso colectivo, ni distribución mediante precio. 2 colecciones escogidas u obras completas. La cesión de los DD de explotación sobre sus obras no impedirá al autor publicarlas reunidas o en una colección escogida o completa. 3D de participación. Los autores de obras plásticas tendrán que percibir del vendedor de su obra una participación del 3% en precio de toda reventa que se haga de la misma, siempre que su precio sea igual o superior de 1.803,036 euros. Los límites o excepciones a los DD de autor son aquellos casos en los que el creador ve limitado su de exclusivo de explotar su obra en favor del interés social. La ley reconoce los siguientes usos de obras protegidas sin autorización, sin perjuicio de que, en algunos casos, se le deba abonar una remuneración por dichos actos de explotación. 1. Reproducción provisional y copia privada. 2. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica. 3. Trabajos sobre temas de actualidad. 4. Utilización de base de datos. 5. Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas. 6. Cable, satélite y grabaciones técnicas. 7. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos. 8. Obras huérfanas, aquella cuyos titulares de DD no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado su búsqueda. 9. Actos oficiales o ceremonias religiosas. 10. Parodias. Duración de los derechos de explotación. Los DD no son ilimitados, dependiendo su duración del tipo de obra. Creaciones originales, toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. P-examen, programas de ordenador. 1. Si el creador es persona natural, toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. 2. Si el creador es persona jurídica. 70 años desde la divulgación del programa. Base de datos, 15 años desde su creación, puesta a disposición o actualización sustancial. Fotografías, 25 años después de su realización. El CP ha optado por una configuración de carácter patrimonial de estos delitos. El BJ protegido está constituido por la vertiente patrimonial de los DD de autor, de manera que las facetas personales, o morales, de la PI solo se protegen en la medida en que su vulneración posea trascendencia económica. Los delitos contra la PI fueron objeto de revisión en la reforma del CP por la LO 1/2015, a fin de ofrecer una adecuada protección jurídico-penal, sin olvidar que la LPI es el instrumento de protección natural en esta materia. 3. Tipo básico. El artículo 270.1 sanciona al que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes DD de PI o de sus cesionarios. Se permite la reproducción sin autorización cuando la misma sea para uso privado del copista, y la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 25 LPI. Así debe entenderse que es preciso el permiso para la realización de copias para uso privado, únicamente cuando la copia obtenida tenga por objeto el lucro del copista. El tipo requiere la existencia de un D de explotación y la concurrencia de un elemento de carácter subjetivo consistente en actuar con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de un tercero, por lo que la conducta ha de ser dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual, así como, carácter negativo, a que se obre sin autorización de los titulares o de sus cesionarios. Con autorización, el hecho es atípico. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera, mientras que sujeto pasivo será el titular de los correspondientes DD de PI o sus cesionarios. Es un delito de mera actividad que se consuma con la realización de la conducta típica, lo que supone, por la propia descripción del tipo que alude a su realización en perjuicio de un tercero, sin aludir en ningún momento a la materialización del mismo, que para su consumación, no es preciso que se llegue a consumar el daño,
sino que bastará que con ese específico ánimo se realice cualquiera de las conductas descritas, con independencia de que se haya obtenido o no el resultado apetecido. Por lo que no caben las formas imperfectas de ejecución. Se sancionan todas aquellas conductas que se insertan en el tráfico ilícito, tratando de contemplarlo en todas sus fases. Se sanciona así conductas como la reproducción, el plagio, distribución o comunicación pública de una obra artística, sin la autorización de los titulares de los DD de la PI. De una forma directamente relacionada con estas conductas, viene a sancionar el número segundo del precepto comentado, tanto la importación y exportación de los ejemplares de estas obras infractoras, como su almacenamiento. Plagio, la LPI no lo define, debiendo entenderse que esta acción consiste en apropiarse de todo o parte de la obra original literaria, artística o científica de otro, haciéndola pasar como propia, atenta contra el de paternidad. Reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella, art. 18 LPI. Atenta contra el de explotación. Distribución. Hacer llegar el producto del fabricante al destinatario final, esto es, la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma, artículo 19.1 LPI. La conducta prohibida puede consistir no solo en la comercialización de ejemplares ilícitos, sino también en la de aquellas reproducciones puestas en circulación sin la autorización del titular de los DD de distribución. Comunicación pública, acto por el cual una pluralidad de personas pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, artículo 20.1 LPI. Notas características. 1. La ausencia de recepción por parte del público de una copia o ejemplar del objeto material o inmaterial protegido. Y 2. La nota de publicidad que se caracteriza por el requisito de su accesibilidad a un número indeterminado de personas y que no se produzca en el ámbito doméstico. Transformación, su traducción, adaptación y cualquier modificación en su forma de la que se derive una obra diferente, artículo 21.1 LPI. Interpretación o ejecución artística, persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. Se añade, para reforzar así la protección que se quiere brindar, la de explotar económicamente de cualquier modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los DD de la PI. Pena, se fija un marco penal amplio que ofrece al juez el margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta, sancionándose el tipo básico del delito contra la PI con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses. 4. Facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet en forma no autorizada. Artículo 270.2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios. El juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objetos de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se refieren los aparts anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de la propiedad intelectual. Cuando exista reiteración de las conductas y resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente, art. 270.3. Esto no afecta a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica, Google. 5. Supuesto atenuado. Distribución al por menor. El art. 270.4 CP establece un supuesto atenuado, introducido por la reforma del CP de 2015, en los supuestos, a que se refiere el apart. 1. La distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener,
Siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del art. 271, el juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 o 60 días. Se prevé la imposición de una penalidad menor en los supuestos de distribución ambulante o meramente ocasional, top manta, y se excluye la imposición de penas de prisión en los supuestos de escasa gravedad, en atención a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio. La aplicación del supuesto atenuado exige, como requisitos negativos, la no concurrencia de las siguientes agravaciones específicas: art. 271 CP, pertenencia a una organización o asociación delictiva, utilización de menores de 18 años, amén del requisito de que el beneficio obtenido no posea especial trascendencia económica, y que los hechos no revistan especial gravedad. 6. Exportación, importación y almacenaje. Artículo 270.5, serán castigados con las penas previstas en los aparts anteriores, en sus respectivos casos, quienes a. exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros aparts de este art, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente. b. Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si estos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia. No obstante, la importación de los referidos productos de une perteneciente a la UE no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los DD en dicho E, o con su consentimiento. La importación fuera de ámbito de la UE es delictiva sin distinción entre el origen lícito o ilícito de los productos. La LO diciembre de 1995 hace una clara definición de importación: entrada de mercancías no comunitarias, y exportación, salida del territorio. 7. Vulneración de dispositivos técnicos de protección de las obras. Se tipifican expresamente conductas por medio de las cuales se llevan a cabo infracciones de los DD de la PI de las que derivan importantes perjuicios. Estas conductas son: primera, favorecer o facilitar la realización de las conductas a que se refieren los aparts 1 y 2 de este art, eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los DD de PI o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por estos con la finalidad de impedir o restringir su realización, art. 270.5 CCP. Segunda, eludir o facilitar la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, art. 270.5 d, CP. Tercero, fabricar, importar, poner en circulación o poseer con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador, o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros aparts de este art. Art. 270.6 CP. El legislador aquí lleva a cabo un adelantamiento de las barreras de la protección penal de la propiedad intelectual mediante el castigo de actos materialmente preparatorios de las conductas previstas en el artículo 270.1 CP, tratándose de un delito de emprendimiento o preparación. Desde un punto de vista formal, la consumación del delito del artículo 270.6 CP no exige la reproducción ilícita del programa, sino solo la tenencia del medio idóneo para ello. Ahora bien, la inclusión in fine de la expresión en los términos previstos en el apart 1 de este art, obliga a entender que para que la conducta prevista en el precepto sea típica es necesario que se den los elementos ánimo de lucro y en perjuicio de 3. Las conductas típicas del artículo 270.6 CP y del art. 270.1 CP, están castigadas con la misma pena, aunque las primeras sean menos peligrosas para el BJ, lo que da lugar a una evidente vulneración del PPIO. De proporcionalidad de las penas. 8 supuestos agravados art. 271 CP, se impondrá la pena de prisión de 2 a 6 años,
multa de 18 a 36 meses y 6 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un periodo de 2 a 5 años, cuando se cometa el delito del art anterior concurriendo alguna de las siguientes circunstancias. A. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. B. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. C. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual. D. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. Las agravaciones se conciben, A. y B. Mayor entidad de los perjuicios económicos causados, desvalor del resultado, C. y D. Mayor peligrosidad de la conducta, desvalor de acción. Elementos valorativos cuyo significado exacto no es objetivamente determinable, y que deberán ser fijados por JJ y TT. 9. Responsabilidad civil. Artículo 272.1. La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos arts anteriores se regirá por las disposiciones de la LPI relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios, es decir, a los arts 138 y, sobre todo, 139 y 140 LPI. En cuanto al cese de la actividad ilícita, los arts 124 y SS del RDL 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la LPI, prevén la retirada del mercado de las copias ilegales, así como de su destrucción y de la de los elementos empleados para la explotación. Se prevé también la intervención y el depósito del dinero obtenido y la suspensión de la actividad. A efectos de la responsabilidad civil, la ley autoriza al perjudicado a optar entre recibir los beneficios derivados de la explotación ilícita, o recibir la compensación económica equivalente a la autorización que se hubiera podido conceder. Con cargo a la responsabilidad civil, el perjudicado podrá pedir la entrega de las copias ilícitas a precio de coste. La responsabilidad pecuniaria comprenderá también la que corresponda al daño moral, aunque no se haya acreditado la existencia de perjuicios patrimoniales. En los supuestos en que exista condena por delito contra la PI y como medida reparatoria accesoria al daño causado, el juzgado podrá decretar la publicación de la sentencia a costa del infractor en un periódico oficial, de acuerdo con la dicción del artículo 272.2 CP. La medida es asimismo de preferente aplicación respecto de lo que dispone con carácter gral en el art. 288, en el que, la publicación es preceptiva y no solo en periódicos oficiales, sino en cualquier medio informativo. 2. Delitos relativos a la propiedad industrial. BJ protegido, el de exclusivo sobre una serie de elementos de invención o diseño propios de la actividad industrial o comercial. No se protege la propiedad industrial sino los de económicos o patrimoniales relacionados con la misma. Un uso ilegal de patente y modelo de utilidad. El art. 273.1 CP castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales DD. BJ protegido, el de a utilizar de forma exclusiva y excluyente las patentes y modelos de utilidad. Acciones típicas: fabricar, importar, poseer, utilizar o introducir en el comercio objetos amparados por una patente o modelo de utilidad, de forma que nos encontramos ante un tipo mixto alternativo que se consuma con cualquiera de las conductas descritas o con todas ellas. Para la perfección del delito no es necesario que se produzca ningún perjuicio, ya que se trata de un delito de mera actividad que no requiere de resultado alguno, ni tan siquiera perjuicio económico. Objeto material del delito: objetos amparados por el D de una patente o modelo de utilidad. Patentes: título que reconoce el D de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. La patente se pone a disposición del público para gral conocimiento. Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, por lo que 3 son los requisitos materiales para que una invención sea patentable: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
El de otorgado por la patente es sobre todo el de excluir a otros. La duración de la patente es de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es precios pagar tasas anuales a partir de su concesión. Modelos de utilidad. Protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por las patentes, consistentes en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. Se caracteriza por su utilidad y practicidad y no por su estética como ocurre en el diseño industrial. Serán proutacheables las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. La duración del modelo de utilidad es de 10 años desde la presentación de la solicitud. Para el mantenimiento del derecho también es preciso pagar unas tasas anuales. Tanto la previa inscripción registral, como la ausencia del consentimiento del titular de la patente constituyen los dos elementos nucleares del tipo. Por ello la ley exige para la comisión del delito que el sujeto activo del mismo conozca que la patente o modelo de utilidad esté registrado, no cometiendo tal delito el que por error desconoce tal situación, ya que la inscripción registral se ha convertido en un elemento típico. Solo se contempla la comisión de este delito por medio de dolo directo, porque actúa con conocimiento de su registro y se añade como elemento subjetivo del injusto, actuar con fines comerciales e industriales. El consentimiento del titular del D convierte en atípico el uso de aquellos elementos por parte de terceras personas, siendo válido incluso el tácito. 2. Usurpación y utilización de procedimiento objeto de una patente. El artículo 273.2 castiga con la misma pena, al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto obtenido por el procedimiento patentado. Al igual que en el caso anterior, estas conductas han de llevarse a cabo con fines industriales o comerciales y sin el consentimiento del titular del D. 3. Uso ilícito de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor se castiga con las mismas penas en el artículo 273.3 CPAL, que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este art concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor. Diseño industrial, tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Otorga a su titular un D exclusivo, a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales. Modelo industrial, objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación y representación. Requisitos según la jurisprudencia, para admitir un modelo industrial. A. Que el objeto en que consista, además de poder servir de tipo para la fabricación de un producto pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación. B. Que no le alcancen ninguna de las prohibiciones que el art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial establece para las marcas. C. Que no pueda incluirse en otra modalidad de la propiedad industrial, como los modelos de utilidad. D. Que posea novedad. Dibujo industrial, disposición o conjunto de líneas o colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico, o combinado. Son modelos artísticos las reproducciones de una obra de arte que se explotan con fines industriales, entendiéndose el dibujo artístico como una categoría menor respecto del modelo, abarcando las reproducciones de dibujos en pelada con fines industriales. La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de 5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha. Los títulos de protección de topografías de productos semiconductores son la modalidad de propiedad industrial de más reciente aparición, y se refiere a los circuitos integrados electrónicos. Productos semiconductores: cualquier producto que incluya una capa de material semiconductor, destinado a desempeñar una función electrónica, lo que se conoce como chip.
Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su topografía. La duración de la protección es de 10 años, a partir del final del año en que se explota por primera vez o se registra la topografía. 4. Fabricación e importación de signos distintivos se castiga con las penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses en el art. 274.1a, CP el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un D de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel. El tipo del artículo 274.1 CP pretende amparar la utilización exclusiva de la marca y los signos identificativos, impidiendo que sean imitados con fines comerciales o de lucro, aprovechándose así de la creación industrial ajena. El BJ protegido es el de exclusivo del titular de una marca a utilizarla en el tráfico económico. En nuestra legislación se ha dado carta de naturaleza al PPIO. De que la imitación de iniciativas y prestaciones empresariales ajenas es libre, esto es, que todo empresario puede copiar o imitar las iniciativas de sus competidores. Ahora bien, los actos de imitación dejarán de ser lícitos y se reputarán desleales cuando atenten contra los DD de exclusiva otorgados por una ley, por ejemplo, las patentes o las marcas, cuando generen el riesgo de confusión por parte de los consumidores, actos de confusión, o cuando supongan el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La acción típica consiste en reproducir, imitar, modificar o utilizar un signo distintivo idéntico o confundible de forma ilícita, configurándose el delito como un tipo abierto, de cualquier otro modo, y de resultado. Los signos distintivos tienen la finalidad de proteger la actividad comercial de su titular, ayudando a identificar frente al consumidor sus productos y servicios, evitando que cualquier otro comercialice con ese signo distintivo productos o servicios similares. Los DD del titular de la marca recaen, no sobre un objeto determinado producido o comercializado por el titular del signo distintivo, sino sobre cualquier producto genérico que esté incluido en las clases o tipos del catálogo inscritos en el registro de la Oficina de Patentes y Marcas, SAP Sevilla 1410/2011, de 12 de mayo. Marca, signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, artículo 4.1 Ley de Marcas. Los productos comercializados bajo una marca registrada en el registro de la Oficina de Patentes y Marcas, su reproducción y comercialización sin autorización de su titular, están protegidos por la Ley de Marcas. Pueden ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales, envoltorios, envases, formas del producto o su representación. Este delito requiere para su apreciación los siguientes requisitos. 1. La existencia de una serie de productos, servicios, actividades o establecimientos que el derecho de la propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arrogan su titularidad. El art. 274.1a, CP exige sin lugar a dudas que la marca esté registrada, lo que deja fuera de la protección otorgada por el CP, las conductas lesivas de los derechos de marca no registrada, aunque se trate de marcas notorias, lo que implica que solo sean posibles las conductas dolosas, excluyéndose el dolo eventual. Cabe el error. 2. Que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados o de cualquier forma desvirtuados, conculcándose los derechos de propiedad industrial. 3. Que tales hechos se realicen con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, elemento normativo del tipo, y circunstancia, condición de comerciante del acusado. 4. Que el sujeto activo, ya sea quien la fabrique o realice o quien lo posea para su comercialización o los ponga en el comercio, lo haga a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia de consentimiento del titular registral, lo que entraña un elemento subjetivo del tipo, que solo puede ser intencional o doloso y que además requiere perjuicio real o intentado derivado del uso, fabricación o ejecución de las marcas por personas distintas de su titular, obteniendo mediante generación de confusión. En los consumidores, lo que supone un dolo específico de tener intención o ánimo de defraudatorio, al exigir implícitamente el tipo penal el ánimo de perpetuar un perjuicio. 5.
aunque el tipo penal omite el requisito de la confundibilidad del producto, este se deriva de la propia finalidad del de tutelado. La jurisprudencia no es uniforme sobre la necesidad de este requisito o sobre su significado para la apreciación del tipo penal. No puede negarse en la configuración del tipo la exigencia de un peligro de confusión, porque es precisamente ese peligro el que lesiona el de los titulares de las marcas o patentes a una concurrencia leal en el mercado. Al extenderse la ilicitud penal solo al riesgo de confusión, dada la actual regulación del art. 274 CP y la determinación de cuál sea el grado de semejanza capaz de causar confusión, necesario para determinar la existencia del ilícito penal, exige la realización de un juicio de hecho en el que se valore la capacidad global del producto o servicio para inducir a error al consumidor. SAP Sevilla 1410/2010, de 12 de mayo. De ahí que cuando se trate de productos que se elaboran sin un afán de suplantación o de sustitución, al no ser idénticos ni confundibles con los genuinos, sino que al amparo de la libertad de mercado se limitan a copiar la idea básica, pero ofreciendo unos productos de inferior calidad y precio, claramente distinguibles de los originales, no se puede estimar cometido el delito objeto de enjuiciamiento. El riesgo de confusión debe medirse, además de por sus similitudes, por referencia, además, a otras circunstancias del caso concreto, diferencia de precio y calidad, modo de presentación del producto, lugar de venta, etc. De este modo, se niega la existencia de riesgo de confusión cuando los productos a los que la marca identifica son de una calidad claramente inferior, se ofrecen a un precio mucho más bajo que el original y se comercializan en mercadillos ambulantes o encima de una manta en las aceras de las ciudades, y ello porque en estas circunstancias la posibilidad de error en el consumidor medio no podría llegar a producirse al tratarse de falsificaciones manifiestas evidentes. SAP Valencia 4341/2010, d. 6 de septiembre, SAP Valencia 2422/2010, de 25 de marzo. 5. Comercio de productos o servicios con signos distintivos. El artículo 274.1 CP castiga a quien directamente realice la manipulación de los signos distintivos ajenos, mientras que el apart. 2. Sanciona a quien, sin haber tomado parte en esas maniobras fraudulentas, posea para su comercialización o introduzca en el comercio los bienes o servicios identificados con los signos distintivos falsos elaborados previamente por otras personas, diferenciando el legislador a nivel penológico dos supuestos: realización de esa actividad al por mayor, art. 274.1b, CP, o al por menor, artículo 274.2 CP. Art. 274.1b, CP, será castigado con las penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales y comerciales, sin el consentimiento del titular de un de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares. Productos, servicios o actividades para los que el de propiedad industrial se encuentre registrado. Art. 274.2 CP, será castigado con las penas de 6 meses a 3 años de prisión, el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya, o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Los signos distintivos son muy variados, pudiendo incluirse entre estos: rótulo del establecimiento, es el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Nombre comercial, es el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares. Para la protección jurídica de los signos distintivos, la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, concede marcas de productos o servicios y nombres comerciales. La duración de la protección conferida por los signos distintivos es de 10 años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados indefinidamente. Los rótulos de establecimiento ya no pueden ser registrados.
No obstante, los que estuvieron concedidos prorrogarán su existencia registral hasta que extinga el último periodo de 20 o 10 años por el que fueron concedidos o renovados por última vez. 6. Supuesto atenuado, venta ambulante u ocasional art. 274.3 cp. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los aparts anteriores será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias de la arts. 276. El juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. El legislador ha previsto una atenuación de la pena para aquellos supuestos en los que, pese a darse todos los elementos del tipo, se aprecie con claridad que nos encontramos ante conductas que no puedan catalogarse tan siquiera como distribución al por menos, encuadrándose en lo que se puede denominar como venta callejera ambulante u ocasional, realizadas por personas que apenas obtienen beneficios económicos con esta actividad, pero que se ven abocados a ella por sus circunstancias personales. Otro atenuante de la pena es para aquellos supuestos de venta ambulante u ocasional en los que, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del art. 276, se considere desproporcionada una pena de prisión de 6 meses a 2 años, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener. 7. Fabricación o comercialización de productos vegetales protegidos art. 274.4 cp, será castigado con las penas de 1 a 3 años de prisión el que, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales. Y el segundo párrafo del número 4 del art. 274 cp establece, será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apart anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad. Se entiende por variedad vegetal, a los efectos de esta ley, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtento, pueda a. Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. b. Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos. Y c. Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Se entenderá por material, en relación con una variedad. A. El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma. B. El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de las plantas. Y c. Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. Se concederá el título de obtención vegetal cuando la variedad sea, nueva, distinta, homogénea, y estable. La protección de la variedad tiene como efectos conferir al beneficiario o a los beneficiarios del título de obtención vegetal el de exclusivo a llevar a cabo, respecto a la misma, las siguientes actuaciones. A. La producción o la reproducción, multiplicación. B. El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación. C. La oferta de venta. D. La venta o cualquier otra forma de comercialización. E. La exportación. F. La importación. G. La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados A, a F. Existe un registro oficial de variedades vegetales protegidas, gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se inscribirán las solicitudes de protección, las resoluciones de concesión del título de obtención vegetal y las licencias de explotación. El delito se consuma cuando cualquiera de las conductas mencionadas se lleve a cabo con fines agrarios o comerciales sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, elementos que configuran el delito como doloso. 8. Uso indebido de denominación de origen o indicación geográfica representativa de calidad se castiga con las mismas penas previstas en el art. Anterior en el art. 275 cp,
a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección. Con la denominación de origen o indicación geográfica se está indicando la calidad de un producto, como puede ser el vino, vinos de Rioja, quesos, queso manchego, pimientos, de Padrón, etc. Denominación de origen. Es una limitación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuyas características se deben exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora. El organismo que las regula es el Consejo Regulador. Indicación geográfica, el nombre de una región, de un lugar determinado o, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, que posee una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción o transformación o elaboración se realice en la zona geográfica delimitada. El delito se consuma con la utilización en el tráfico económico, de una denominación de origen o una indicación geográfica sin la autorización administrativa pertinente. La falta de autorización para utilizar una denominación de origen, es equivalente a la falta de consentimiento del titular. Se exige la concurrencia de un dolo directo, intencionadamente. Este delito irá acompañado de la falsificación de las etiquetas. La jurisprudencia entiende que en este caso nos hallamos ante un concurso ideal entre ambos delitos y no ante un concurso de normas, pues hay dos BBJJ distintos, cada uno de ellos amparado por una norma penal diferente. 9. Supuesto agravados art. 276 CP, se impondrá la pena de prisión de 2 a 6 años, multa de 18 a 36 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un periodo de 2 a 5 años, cuando concurra algunas de las siguientes circunstancias. A. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. B. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. C. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual. D. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. Las circunstancias agravantes que los tribunales deben considerar son las mismas que las utilizadas en el delito contra la PI del art. 271 CP. 10. Divulgación de solicitud de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional. El art. 277 castiga al que, intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional. Se lesionan intereses colectivos identificados con la defensa nacional. 3. Diferencias entre propiedad intelectual e industrial y problemas concursales. Nuestro OJ distingue entre la propiedad intelectual y la industrial. El BJ protegido en los delitos contra la PI lo integran los DD de explotación de los titulares de DD de autor y conexos. El BJ protegido de los delitos contra la propiedad industrial son los DD de explotación exclusiva derivados de la titularidad sobre patentes, marcas, etc., por lo que los BBJJ protegidos guardan semejanzas pero no son idénticos. Existen notables diferencias entre ambos regímenes jurídicos, siendo suficiente con señalar que las mismas abarcan cuestiones tan importantes como el propio contenido de los derechos, los límites a los que están sometidos o las propias condiciones exigidas para el nacimiento del D, con la fundamental diferencia del registro, innecesario para la protección del D de PI y necesario en el D de propiedad industrial. La PI protege en su dimensión de D moral la obra como la creación personal y, en su faceta de D de explotación exclusiva, la obra como bien con un potencial económico por su introducción en el mercado, mientras que en la propiedad industrial, el D de patentes protege el valor de introducción en el mercado de una innovación, de la superación tecnológica de un estado de conocimiento, el D de marcas, el valor económico de la capacidad de distinción de un producto o una empresa, y el diseño industrial el valor económico de la configuración específica de un determinado producto en el mercado. Pese a estas diferencias, hay casos en los que es posible que un mismo objeto pueda ser tutelado por los derechos de autor y los DD de propiedad industrial de forma concurrente, lo que además reconoce expresamente el art. 3.2 LPI de 1996,
al disponer que, los DD de autor son independientes, compatibles y acumulables con los DD de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Para cuando se explote un objeto intelectual sobre el que concurran DD de pie industrial, se aplique un concurso de delitos y no de normas, habrá que convenir que se están afectando a dos BBJJ diferentes, puesto que si solo hay un BJ afectado entonces habría que adoptar la tesis del concurso de normas. La solución correcta a estos supuestos sería la del concurso de normas, que se deberá resolver conforme el art. 8 CP, debiendo ser el modo de explotación concreta que va a ser sancionada el que determine el precepto que mejor responda al desvalor del comportamiento, SAP Salamanca 685/2010, de 30 de diciembre. Delitos relativos al mercado y a los consumidores y corrupción en los negocios. 1. Delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa. Espionaje industrial arts. 278 a 280 CP art. 278.1, delito de descubrimiento de secretos de empresa, que se verá agravado en función de un resultado material de difusión, revelación o cesión de los secretos descubiertos a terceros, artículo 278.2 CP. El art. 279 castiga la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa que ha sido llevada a cabo por quien tenga legal o contractualmente obligación de guardar reserva, imponiendo una pena igual a la del anterior tipo y sancionando, como conducta atenuada, imponiendo la pena en su mitad inferior cuando el secreto se utilizare únicamente en provecho propio. Y el art. 280 sanciona la violación del secreto de empresa por quien no ha tomado parte en su descubrimiento. El BJ protegido es la capacidad competitiva de la empresa en el mercado. 1. Descubrimiento de secretos de empresa. En el tipo básico del delito, artículo 278.1, se castiga con pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses al que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos del art. 197.1. Secreto de empresa, conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y oculto al resto, en la medida en que afecte a la capacidad competitiva de la empresa. Obteniendo datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informativos, el objeto del delito es el contenido. Es un delito común porque puede ser cometido por cualquier persona. En las modalidades de conducta es un tipo mixto alternativo. En cuanto a los medios comisivos es necesario valerse de medios idóneos que son, por un lado los descritos en tipo penal y, por otro, los previstos en el art. 197 CP, delito de descubrimiento y revelación de secretos. Las dos modalidades de conducta se estructuran como delitos mutilados de dos actos en los cuales basta con la realización de una conducta básica con la intención o finalidad ulterior, descubrir los secretos de empresa, sin que resulte necesaria para la consumación que el descubrimiento efectivo llegue a producirse. Es un delito de peligro. Se requiere dolo específico, obtener la información con ánimo de descubrir un secreto de empresa. Supuesto agravado, pena de prisión de 3 a 5 años y multa de 12 a 24 meses, si se difunden, revelan o ceden a terceros, con independencia del motivo o móvil, los datos descubiertos. Resulta aplicable el artículo 278.2, siempre y cuando la persona que revela, cede o difunde sea la misma que llevó a cabo el tipo básico del delito. De nuevo se trata de un delito de peligro. Concurso de delitos, lo dispuesto en el presente art. Se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos. 2. Difusión o revelación de secretos de empresa tipo básico, art. 279.1 CP. La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. El sujeto activo ha de ser cualquier persona que por ley o contrato esté obligado a guardar reserva, delito especial propio. El sujeto se encuentra legitimado para acceder al secreto que no necesita descubrir, pero por lealtad empresarial queda impedido de difundir, revelar o cederla a tercero, e incluso a utilizarla en provecho propio. Objeto delictivo, el secreto empresarial. La conducta típica, es un delito tipo mixto alternativo, porque abarca la difusión, revelación o cesión del secreto. Es un delito de peligro, pues no se requiere la efectiva lesión del BJ.
La conducta típica es realizar algunas de las conductas descritas que suponen una propagación o divulgación pública de los secretos conocidos por el autor. Se comete con dolo genérico. No hay que acreditar la intención ya que puede ser por propósito lucrativo, de venganza, odio a los empresarios. Supuesto atenuado, si el secreto se utilizara en provecho propio las penas se impondrán en su mitad inferior, art. 279.2 cp. 3. Difusión de secretos de empresa por terceros se castiga con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses en el art. 280 cp al, que con conocimiento de origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas de los art. 278 y 279 cp. El sujeto activo debe conocer el origen ilícito de los secretos y no haya tomado parte en su descubrimiento. Las conductas delictivas son, difundir, revelar y ceder, porque si ya se ha realizado el descubrimiento en el que no ha tomado parte, no cabe hablar de la acción de obtener los datos o informes, solo queda, la propagación o divulgación de los secretos descubiertos. 2. Delitos contra la disciplina de mercado y derechos de los consumidores. El artículo 51.1 CE garantiza la defensa de los consumidores. Para el desarrollo de este PPIO constitucional se dictó la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que recoge el ámbito de su aplicación, así como los DD básicos de los consumidores y usuarios. También la Ley de Competencia Desleal. 1. Delitos contra la disciplina de mercado. Tipo básico, el que, trajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con pena de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 24 meses, artículo 281.1 cp. La conducta, de traer, sustraer, las materias primas o de primera necesidad. Se requiere dolo específico, cometer el delito con una finalidad u objeto en concreto, elemento subjetivo de lo injusto. 1. La intención de desabastecer a un sector del mercado. 2. Forzar una alteración de precios, o 3. Perjudicar gravemente a los consumidores. Es un delito de peligro porque para su consumación no se requiere que se produzca el resultado querido. No es concebible la tentativa. Supuesto agravado, se impondrá la pena superior en grado si se hace en situaciones de grave necesidad o catastróficas, epidemias, terremotos. Artículo 281.2 cp. 2. Delito publicitario art. 282 cp. Serán castigados con pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses, los fabricantes o comerciantes que en sus ofertas o publicidades de sus productos o servicios hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que causen un perjuicio grave y manifiesto de los consumidores, sin perjuicio de la pena a aplicar por otros delitos. BJ protegido, el interés de los consumidores. El sujeto activo, es un delito especial propio que solo podrá ser cometido por los fabricantes o comerciantes. El sujeto pasivo del delito publicitario es el colectivo genérico y difuso de los consumidores, debe ser una pluralidad. Solo cabrá considerar consumidor a quien adquiere el bien o servicio para su uso personal o doméstico. Conducta típica, hacer alegaciones faltas y o manifestar características inciertas, conductas activas publicidad engañosa, por lo que solo se integrará en el ámbito del delito la publicidad objetivamente falsa, quedando para su represión mediante las leyes civiles o mercantiles, salvo que pueda ser constitutiva de otros tipos penales, como el delito de estafa, la denominada publicidad engañosa. Si se silencian datos fundamentales no se puede considerar conducta típica. Han de recaer sobre las características del producto o servicios, objeto material del delito, sobre el que ha de versar la publicidad. El CP sanciona la publicidad objetivamente falsa y exige que tal publicidad sea idónea para causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, delito de aptitud o peligro hipotético. El delito publicitario no exige la producción de ningún daño patrimonial, se incrimina una conducta potencialmente peligrosa para los intereses patrimoniales de los consumidores, delito de mera actividad, de tal modo que el de penal interviene en un momento anterior a la producción de la posible lesión patrimonial. Es necesaria una actuación dolosa. Relaciones concursales, de la redacción del tipo legal se desprende la posibilidad de aplicar las penas correspondientes por la comisión de otros delitos. Como lo que se protegen son intereses difusos del grupo colectivo de los consumidores,
es admisible un concurso de delitos con figuras que protejan al sujeto individual respecto a su patrimonio, sobre todo con el delito de estafa. 3. Delito de estafa de inversores. El tipo básico del delito de estafa de inversores configurado como delito de peligro, se regula en el art. 282.1, donde se castiga con pena de prisión de 1 a 4 años sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 308 CP, los que, como administradores de hecho o de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades o negocios presentes o futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero y obtener financiación por cualquier medio. Es un delito especial propio, ya que los sujetos activos solo podrán ser los administradores de una sociedad de valores. La conducta típica viene constituida por un elemento objetivo que consiste en falsear la información económico-financiero, la que conforme a la legislación del mercado de valores debe publicar y difundir sobre sus recursos, actividades y negocios, existiendo una discordancia real y objetiva entre lo manifestado en el documento y lo que existe en realidad, y por un elemento subjetivo, que consiste en el propósito de captar inversores o depositantes por cualquier medio. Este elemento subjetivo o tendencial implica que estamos ante un delito de comisión exclusivamente dolosa. El delito se consuma en el momento de la falsificación de la información económico-financiera aunque no alcance el resultado pretendido, tipo de resultado cortado o un delito de emprendimiento. El art. 282.2 se contempla dos supuestos agravados. 1. Cuando se produzca el resultado pretendido y además un perjuicio para el sujeto pasivo. 2. En función de la gravedad del perjuicio ocasionado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses. Se trata de una agravación con respecto al tipo de lesión anterior, la pena será aún más severa si el daño patrimonial es especialmente grave, los tribunales lo valorarán. Situaciones concursales. El CP dice expresamente que la pena aplicable en el caso del art. 282 bis se impondrá sin perjuicio de los dispuesto en el art. 308 de este código, delito de fraude de subvenciones. Tal y como está configurado el tipo, castigando de forma específica una falsedad que ya tenía cabida en otros preceptos del CP, se pueden producir diversos concursos de leyes, particularmente con el delito publicitario, art. 282, el delito de falsedad en documentos sociales, art. 290, y los delitos de falsedades, aplicando el PPIO. De especialidad, el art. 282 bis desplazará a todos estos preceptos. Al tratarse de un delito de peligro, será frecuente la verificación de situaciones concursales cuando se produce de forma efectiva la lesión del patrimonio de algún inversor, principalmente con el delito de estafa del art. 248 CP. 4. Delito de facturación fraudulenta en perjuicio de los consumidores art. 238, se impondrán las penas de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 18 meses, a los que en perjuicio del consumidor facturen cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos mediante la alteración o manipulación de estos. El delito consiste en manipular los mecanismos de facturación automática con la finalidad de cobrar a cualquier cliente que use el servicio más de lo debido de forma indeterminada e indiscriminada. La conducta típica del art. 283 CP se estructura en dos acciones. Primera, manipulación o alteración de los aparatos automáticos que sirvan para medir los productos o servicios, surtidores, taxímetros. Y segunda, facturación de cantidades superiores por tales productos o servicios como consecuencia previa de la manifestación de los aparatos. Se deben realizar los dos actos para que el delito sea consumado. Solo son típicas las facturaciones que se produzcan en productos y servicios cuyo precio se mida por aparatos automáticos y siempre que la misma se deba a modificación del dispositivo. El TS lo ha señalado como delito de peligro concreto, por proteger a los consumidores, no requiriendo su consumación la efectiva producción del perjuicio del consumidor, siendo suficiente la mera manipulación, de tal modo que si se efectúa una transacción con cobro de cantidades superiores a las que correspondían, no estamos ante un tipo penal que nos ocupa, sino un delito de estafa, art. 248 y 249 CP. Esta es la principal vía que doctrina y jurisprudencia han trazado para diferenciar los tipos penales de facturación fraudulenta y estafa.
3 maquinaciones para alterar el precio de mercado de las cosas. 1. Alteración de precios. Art. 284.1 CP, se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos, a los que empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos, valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación. Es un delito de simple actividad, cuyo BJ protegido es la libre formación de los precios según las leyes del mercado en relación con los DD e intereses de los consumidores. Es un delito de consumación anticipada, que basta con el empleo de uno de los medios comisivos previstos en el precepto, tipo mixto alternativo, concurriendo la finalidad descrita. Acción típica: intentar alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos, muebles susceptibles de contratación. El medio de obtención sería por violencia, amenaza o engaño, delito de medios determinados. Se configura el delito como de peligro concreto y de resultado cortado o de consumación instantánea, lo que dificulta la apreciación de formas imperfectas de ejecución, siendo su consumación efectiva en el momento en que se pretende la alteración de los precios por los medios apuntados en el art. 248.1 CP, sin que sea preciso que se haya llevado a cabo esa alteración. No requiere la efectiva alteración de precios y menos aún, la obtención de ganancias. Objeto material del delito. Precios de los productos, mercancías, que sean objeto de contratación, numerus apertus. Es un delito eminentemente doloso dado el propósito de influir en los precios, y la violencia, amenaza o engaño. 2. Difusión de noticias falsas. El art. 284.2 castiga a los que difundieren noticias, rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas, empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico superior a 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad. Difundir es 2. Extender, esparcir, propagar físicamente, por lo que deben de ser recibidas las noticias o rumores por una persona en concreto o un ámbito que dependa de ella. Deben de ser falsas total o parcialmente, lo que excluye las verdaderas, aun con ánimo agitador de los precios. La finalidad perseguida es para alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, será necesario el dolo directo, excluyéndose las conductas imprudentes y el dolo eventual. Es un delito de resultado, en el que para su consumación será necesario que se produzca uno de los siguientes resultados: obtención de un beneficio económico o causación de un perjuicio, en ambos casos por un valor económico superior a los 300.000 euro, si no lo supera, la conducta será penalmente atípica. 3. Información privilegiada. Art. 284.3, se sanciona a los que, utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguren utilizando la misma información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos valores con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales. Aunque la utilización de información privilegiada abarcaría cualquier tipo de información, no circunscrita a un objeto concreto, que un sujeto posee y otros carecen, art. 284.3 CP, tan solo se deberían incluir los supuestos de acuerdo con el art. 81 de la Ley del Mercado de Valores. Se considerará información privilegiada toda información concreta de uno o varios valores y a uno o varios emisores que no se haya hecho pública y que de hacerse o haberse hecho podría influir o hubiera influido de manera apreciable en la cotización. El delito recoge 2 conductas cuyos elementos comunes son el uso de IP, intención o finalidad de alterar los precios normales de mercado, elemento subjetivo del tipo. Primera, realizar transacciones o dar órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos. Y segunda, asegurarse una posición dominante en el mercado. El dolo debe abarcar el carácter privilegiado de la información. 4. Disposición común. El art. 284 finaliza con una disposición común para todas las conductas descritas en él. En todo caso, se impondrá la pena de inhabilitación de 1 a 2 años para intervenir en el mercado financiero como actor,
agente o mediador o informador. 4. Utilización fraudulenta de información privilegiada. 1. Tipo básico. El art. 258.1 CP castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de 2 a 5 años, a. Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresaria, o la suministrare obteniendo para sí o para un tercero un beneficio económico superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad. BJ protegido, el interés de la economía en gral, al hacer peligrar la confianza del inversor y por tanto el funcionamiento del mercado de capitales, también se puede considerar como abuso de confianza para la empresa que trabaja en sujeto activo y por último, un engaño para los otros inversores, violación del principio de igualdad de oportunidades. Delito especial propio, del que solo pueden ser sujeto activo determinadas personas en virtud de la información a la que hayan tenido acceso, pudiendo extenderse a quienes participen con estos en la comisión. Es sujeto pasivo quien hayan sufrido un perjuicio patrimonial. Las modalidades de conducta incluyen usar, de forma directa o por persona interpuesta, en cuyo caso actuará como cooperador necesario, la información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados, y el suministrar la misma a un tercero. Debe existir un beneficio económico superior a 600.000 euros o un perjuicio correlativo, o ambas cosas a la vez. El límite cuantitativo marca la distinción entre la infracción administrativa y el ilícito penal. Basta el dolo genérico y al ser un delito de resultado, técnicamente es posible la tentativa si la operación ilícita es detectada antes de que se concluya, aunque la doctrina científica entiende que no cabe apreciar la tentativa como forma imperfecta de ejecución, de modo que la mera tenencia de información privilegiada no parece que sea punible. 2 supuestos agravados: pena de prisión de 4 a 6 años, la multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de 2 a 5 años, cuando las conductas descritas en el apart anterior concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. Que los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas abusivas. Entendemos que la habitualidad necesitará que se hayan producido 3 comportamientos, 2 anteriores al que se condena, sin que hayan sido enjuiciados y condenados, si no estaríamos ante un supuesto de agravación de la pena por reincidencia. 2. Que el beneficio obtenido sea de notoria importancia. Si la figura simple exige un perjuicio a tercero o un beneficio propio de más de 600.000 euros, se supone que la conducta agravada debe superarla con creces. 3. Que se cause grave daño a los intereses generales. Concepto indeterminado donde los jueces y tribunales deberán precisarlo. Para el supuesto agravado será suficiente con que se dé una de las 3 circunstancias. 5. Fraude en el mercado de telecomunicaciones. 1. Facilitar el acceso inteligible. El artículo 268.1 castiga con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses al que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos, considerado como servicio independiente. Las conductas delictivas son pues facilitar y suministrar, en el sentido, respectivamente, de hacer accesible o de más fácil acceso, y poner al alcance de otro el objeto del delito, sea que el suministro se produzca a gran o pequeña escala. Siempre sin consentimiento del prestador del servicio. Objeto de protección: el servicio de radiodifusión sonora o televisiva y los servicios interactivos prestados, siempre que se presten a cambio de remuneración y sobre la base de un acceso condicional. El objeto material vendrá constituido por cualquier equipo o programa informático, hardware y software, no autorizado en otro EM de la UE, diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso. El delito requiere dolo específico, intención de comercializar con el producto ajeno, lograr un beneficio para sí o un tercero. Las acciones básicas del delito que se derivan de la facilitación y suministro del acceso son: primera, fabricación, importación, distribución, venta, alquiler, de cualquier equipo o programa informático no autorizado en otro EM de la UE,
diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso. Segunda, instalación, mantenimiento o sustitución de los programas informáticos mencionados en el anterior punto. 2. Alteración y duplicación. El art. 286.2 castiga con idéntica pena a quien con ánimo de lucro, altere o duplique el número identificativo de equipos de telecomunicaciones o comercialice equipos que hayan sufrido alteración fraudulenta. La ley penaliza la actividad fraudulenta, también se incluye en la manipulación de los PIN para acceder a servicios telefónicos. La acción requiere dolo específico, lucrarse con la actividad. También se penaliza la comercialización de equipos de lícito comercio ya alterados, alterado en lo que constituye su cualidad identificadora. 3. Fraude no lucrativo. El art. 286.3 castiga a quien sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el apart. 1. O por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información a una pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio o el uso de un dispositivo o programa, de los expresados en ese mismo apart. 1. Incitando a lograrlos, se le impondrá la pena de multa en el prevista. En el apart. 3. Se castiga el fraude con ánimo de causar perjuicio económico a las empresas dedicadas a la venta o alquiler de programas electrónicos mediante la facilitación al acceso de tales programas. El ánimo de perjudicar surge como consecuencia de la facilitación al acceso de dichos programas sin que el autor del delito logre ningún provecho económico. Los beneficiados son una pluralidad de personas. Aunque la acción que aparece como principal sea la de facilitar el acceso, en realidad, se complementa con una incitación a los futuros beneficiarios del fraude, para que se avengan a consumar la acción delictiva. La conducta de facilitación a terceros del acceso es típica aunque se realice sin ánimo de lucro, con lo que abarca comportamientos como publicación en web de claves para descodificar tarjetas que permiten el acceso directo a canales de pago e incluso la mera facilitación del enlace con el fin de permitir que allí se encuentre la forma de acceder ilícitamente a los servicios. 4. Castigo al beneficiado del fraude. El art. 286.4 castiga a quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación. Se le impondrá la pena prevista en el art. 255 CP con independencia de la cuantía de la defraudación. La conducta del usuario final consiste en la utilización de equipos o programas sabiendo que lo lleva a cabo por un acceso no autorizado. Se debe castigar al autor del fraude y a quien se beneficia de él, si es persona distinta. Se imponen las mismas penas que las previstas en el art. 255 CP para las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, multa de 3 a 12 meses. 6. Corrupción en los negocios. 1. Corrupción en el sector privado. La LO 1/2015, de 30 de marzo, crea una nueva sección delitos de corrupción en los negocios en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas, se trate de corrupción en el sector privado o de la corrupción de un agente público extranjero. BJ protegido, la competencia justa y honesta. La idea rectora, de la LO 5/2010, pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. Para estos fines se incorpora el art. 286 bis CP, en el que se recogen delitos de corrupción activa y pasiva, unos supuestos atenuados para ambas tipologías delictivas y el delito de corrupción en el deporte. A. Corrupción pasiva. Art. 286 bis. 1. Incrimina el delito de corrupción pasiva entre particulares. Se trata de un delito especial cuyos sujetos activos solo pueden serlo, el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización. Para concretar esto se hará necesaria la remisión a la normativa mercantil o laboral. En su modalidad pasiva se castigan los comportamientos de empleados o directivos de empresas, no del empresario que queda fuera del círculo de sujetos activos, que, infringiendo sus obligaciones reciben, solicitan o aceptan una ventaja indebida con el fin de favorecer al otorgante de tal ventaja frente a terceros. Elementos del tipo penal. A. Obtención de ventaja injustificada en provecho de la persona corrompida. B. La ventaja injustificada debe solicitarse o aceptarse para favorecer al otorgante de tal ventaja frente a terceros. A. El incumplimiento por parte del empleado de sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales. No basta que el directivo,
empleado o colaborador acepte ventajas para actuar en detrimento de otros, competidores en el mercado, también debe incumplir sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales. Las empresas han de tener un carácter privado y no prestar servicios públicos, de modo que quedan fuera de este delito y entran en el campo de aplicación del delito de cohecho las empresas públicas o las empresas privadas que presten servicios públicos. El elemento subjetivo del injusto consistente en la realización de la conducta con el fin de favorecer a un tercero frente a otros, configura el delito de corrupción, pasiva, privada como un delito doloso. B. Corrupción activa art. 286 bis 2 CP, incrimina el delito de corrupción activa entre particulares, que se configura, como un delito de cohecho entre particulares que, se presenta como delito común que puede ser cometido por cualquiera, pero que tiene como objeto de la acción delictiva al grupo de sujetos descritos en el precepto. La conducta típica en su modalidad activa consiste en prometer, ofrecer o conceder una ventaja no justificada incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, con el fin de que le favorezca a él o a un tercero. Se castiga al particular que corrompe o intenta corromper a los responsables de una empresa para resultar beneficiado frente a sus competidores, no exigiéndose para su consumación ni el perjuicio patrimonial ni tan siquiera un peligro efectivo para dicho patrimonio. Delito de mera actividad. Delito doloso. C. Supuestos atenuados art. 286.3 CP, se prevé una atenuación potestativa de la pena, inferior en grado y reducción de la multa según el prudente arbitrio del juzgador, en aquellos casos de corrupción que se consideraran de menor gravedad, atendiendo para ello a los siguientes criterios: la cuantía del beneficio, el valor de la ventaja o la trascendencia de las funciones del culpable. 2. Corrupción en el deporte. Se castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces, para alterar de forma deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición, siempre que éstas tengan una especial relevancia económica o deportiva. Art. 286 bis 4 CP. Es un delito especial, bastante amplio. Los sujetos deben ser directivos, administradores, empleados o colaboradores de la entidad deportiva, así como los deportistas, árbitros o jueces. Las conductas típicas serán todas aquellas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada o fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. 3. Cohecho transnacional art. 286 ter. 1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva. En la realización de actividades económicas internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más grave en otro precepto de este código, con las penas de prisión de 3 a 7 años, multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio. Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la SS, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de 7 a 12 años. 2. A los efectos de este art se entenderá por funcionario público los determinados por los artículos 24 y 427. Se incorpora, por la LO 1/2015, la figura del delito de cohecho transnacional, como el medio más idóneo para la persecución de aquellos casos en los que mediante el pago de sobornos, a un agente público extranjero, en beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas. Se pretenden solucionar las dificultades que planteaba la concurrencia de esta norma con las que regulan el cohecho en el CP. Con esta finalidad, se precisa que la norma solamente dejará de ser aplicada cuando los hechos puedan ser castigados con una pena más grave en otro precepto del CP, si bien se dispone que se impondrá la pena de prohibición de contratar con el sector público y de recibir subvenciones o ayudas públicas,
beneficios o incentivos fiscales o de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública. 4 supuestos agravados art. 286 Quatar CP, si los hechos a que se refieren los arts. De esta sección resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Los hechos se considerarán en todo caso, de especial gravedad cuando a. El beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado, b. La acción del autor no sea meramente ocasional. c. Se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. O d. El objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad. Art. 286 bis. 4. Los hechos se considerarán también de especial gravedad cuando a. Tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas. O b. Sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional o en una competición deportiva internacional. 7 disposiciones comunes. 1. Requisito de procedibilidad. Con la LO 15/2003 se eliminó la necesidad de que para la persecución de los delitos comprendidos en este CAP fuera necesaria la denuncia previa, como requisito de procedibilidad, de forma que salvo para los delitos previstos en la sección tercera de este CAP, es decir, relativos al mercado y a los consumidores, exceptuando los delitos de los arts. 284 y 285, que siguen necesitando denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, delitos semipúblicos o semiprivados, el resto, incluidos todos los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, pasan a ser perseguibles de oficio, esto es, delitos públicos, art. 287.1 CP. Art. 287, en los casos en los que sigue siendo necesaria la denuncia, esta debe ser del agraviado, titular del BJ protegido, o de su representante legal. El incumplimiento de la condición de procedibilidad establecida en el artículo 287.1 no determina la atipicidad de los hechos denunciados ni supone que estos no sean constitutivos de infracción penal, porque el delito subsiste hasta su prescripción y hasta tal momento puede ser perseguido tan pronto se cumpla la condición de procedibilidad. No es necesaria denuncia, pudiendo el MF iniciar de oficio el procedimiento si afecta a los intereses grales o a una pluralidad de personas. Estamos ante un delito con múltiples perjudicados. Cuando el delito afecta objetivamente a una multiplicidad de personas, el TS pide que estén identificados los perjudicados. 2. Publicidad de la sentencia art. 288 CP. En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado. Se establece como una forma específica de reparación del daño, la publicación de la sentencia en un periodo oficial, de forma imperativa, y de forma potestativa a solicitud del perjudicado la reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado. 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas art. 31 bis CP, se le impondrán las siguientes penas: 1. Delitos previstos en los art. 270, 271 a 276, 283, 285 y 286, a. Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido o favorecido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años. b. Multa del doble al triple del beneficio obtenido o favorecido, en el resto de los casos. 2. Delitos previstos en los art. 277 a 282, 282 bis, 284 y 286 bis al 286 Quatar, a. Multa de 2 a 5 años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener si la cantidad resultante fuera más elevada, cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de 2 años de privación de libertad. b. Multa de 6 meses a 2 años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. En ambos casos el art. 288 CP dispone que, atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b, a, g, del art. 33.7 CP. 8. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.
El art. 289 CP castiga con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses al que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad. BJ protegido, de titularidad colectiva, interés general. El objeto material del delito ha de consistir en una cosa mueble o inmueble que sea propia y que tenga utilidad social o cultural, es necesaria una declaración legal. La mayoría de la doctrina considera que estamos ante un tipo mixto alternativo, ya que el precepto describe dos conductas típicas. 1. Las de destruir, inutilizar o dañar. Y 2. La de sustraer de cualquier modo. El sujeto activo es el dueño de la cosa, delito especial propio. No se exige dolo específico, pero la acción debe ir dirigida a que la cosa deje de cumplir con su finalidad específica, la dispuesta legalmente. El sujeto pasivo lo es la sociedad en su conjunto en cuanta beneficiaria de la utilidad social o cultural del bien. Al tratarse de un delito de resultado, el delito se consuma en el instante de la pérdida de utilidad social o cultural de la cosa o de su sustracción al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad. Son posibles las formas imperfectas de ejecución. Delitos societarios. 1. Introducción dentro de los delitos societarios, el CP de 1995, no se los comportamientos delictivos realizados por las sociedades o empresas, sino que el legislador optó por incluir los delitos cometidos en la sociedad, por las personas que la integran. Como paso previo al estudio de las conductas delictivas, es necesario conocer los conceptos de sociedad, administrador de hecho y de 1. BJ protegido en estos delitos. El BJ debería ser el orden socioeconómico, la protección de la economía, castigando comportamientos o acciones realizadas por las sociedades y empresas. Con la tipificación concreta de estos delitos se protegen los intereses económicos de la sociedad, de los socios, de los acreedores, de los inversores, de los consumidores, la incidencia de determinadas actuaciones de las sociedades en el mercado, por lo que se protege el orden socioeconómico, y el patrimonio de la sociedad y de los socios, el correcto funcionamiento de la sociedad, para asegurar la buena marcha de la economía y la confianza de los ciudadanos en las sociedades que realizan actividades en el mercado financiero. Podría considerarse como BJ mediato protegido el orden socioeconómico y como BJ inmediato el patrimonio de la sociedad y de los socios. 2. Concepto de sociedad. El CP recoge un concepto propio de sociedad circunscrito a los delitos societarios. Según el art. 297, a los efectos de este cap se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Concepto demasiado abierto, cuya finalidad es la de que sea aplicable a todo tipo de sociedades, lo que conlleva inseguridad jurídica. El requisito que deben reunir las sociedades es su participación permanente en el mercado, con lo que restringe la aplicación de los preceptos a determinadas sociedades, quedarían excluidas las sociedades que participen en el mercado de forma ocasional o esporádica, de tal forma que, si en el desarrollo de su actividad realizaren algún hecho constitutivo de delito, no podrían aplicárseles los preceptos de este cap. En el concepto de sociedad que da el CP se incluyen entidades que desde un punto de vista mercantil no lo son, como las cajas de ahorro y las fundaciones, ampliando la definición. Hace referencia el art. A otra entidad de análoga naturaleza, donde se incluirían las sociedades irregulares, que actúan en el mercado sin estar legalmente constituidas, las sociedades en formación, las comunidades de bienes y las sociedades civiles que participen en el mercado. 3. Sociedad constituida y en formación. En los tipos penales de los delitos societarios las conductas deben realizarse en 1. Sociedades constituidas, aquella que sea formalizado su constitución en escritura pública y sea inscrito en el registro mercantil. O 2. En formación, la que ha iniciado su actividad antes de estar legalmente constituida, antes de finalizar el proceso legal de constitución, le falta la inscripción en el registro mercantil RM. Las sociedades irregulares, son las que han celebrado el contrato de constitución pero no tienen intención de inscribirlas en el RM o bien, ha transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura sin haber solicitado la inscripción. No están legalmente constituidas pero actúan en el tráfico jurídico mercantil. El art. 39 del RDL 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, LSC,
establece que a estas sociedades se les aplicarán las normas de la sociedad colectiva o de la sociedad civil, si inician o continúan sus operaciones. Estas sociedades plantean el problema de si pueden considerarse incluidas en el concepto de sociedad que recoge el CP. Pueden considerarse sociedades en formación, y se les aplicarían los preceptos del CP, y así las considera el art. 39 del RDL, mientras inician y realizan su actividad mercantil. La diferencia con la sociedad en formación es que en esta sí que existe la intención de inscribirla en el RM. 4. Administrador de hecho y de derecho. Administrador de la SOC, quien ejerce las funciones de representación o de gestión de la misma. Se distingue entre 1. Administrador de aquel que ostenta el puesto en una sociedad según lo establecido en la normativa reguladora de la sociedad o en los estatutos de la misma, nombrado legalmente y registrado oficialmente. Y 2. Administrador de hecho, aquel que realiza las funciones de admon de una sociedad pero no ha sido nombrado legalmente. El CP equipara ambas figuras, lo que resuelve problemas de atribución de la responsabilidad. Las sociedades pueden tener un administrador único o varios que actúen conjuntamente. 2 delitos societarios. 1. Falsificación de cuentas anuales o documentos. 1.1 Tipo básico. El art. 290.1, castiga a los administradores, de hecho o de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un 3, con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. BJ protegido, el patrimonio de la sociedad, de los socios o de terceros y el de los socios y de terceros interesados a conocer la situación jurídica o económica real de la sociedad. Estas conductas pueden afectar a la economía del mercado. Sujeto activo, los administradores de hecho o de la sociedad constituida o en formación. Es un delito especial. Sujeto pasivo, la sociedad, alguno de los socios o un tercero. Es un sujeto pasivo alternativo. Conducta típica, falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban de reflejar la situación jurídica o económica de la entidad. 1. Las cuentas anuales incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. 2. Otros documentos, los distintos de las cuentas anuales y que también reflejen la situación jurídica o económica de la sociedad, por ejemplo, el informe de auditoría. Para que esta conducta sea constitutiva de delito, no es suficiente con que se realice la falsificación de estos documentos, el CP exige los siguientes requisitos. 1. Que se lleve a cabo en una sociedad constituida o en formación. 2. Que la falsedad sea idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero. Esta falsedad puede realizarse por acción, poniendo datos falsos, o por omisión, no incluyendo datos que deberían figurar para reflejar la situación económica o jurídica real de la sociedad. Si la falsedad no es idónea para causar un perjuicio económico, la conducta será atípica. Es una conducta dolosa, que exige su ejecución con dolo directo, debido a la realización de la falsedad con la intención de causar un perjuicio económico. La consumación se produce cuando se realiza la falsedad en las cuentas anuales u otros documentos, de forma idónea para causar un perjuicio. No es necesario la producción de un perjuicio, lo que configura al tipo como un delito de resultado cortado, se anticipa la consumación del delito antes de la producción del resultado. Respecto a la posibilidad de apreciar delito continuado, el TS lo admite si la falsedad de las cuentas se lleva a cabo en varios años, pero no podrá apreciarse la continuidad delictiva en el caso de las falsedades cometidas en varios documentos que afecten al mismo ejercicio económico, porque todas ellas formarían parte del mismo delito. Podría plantearse un concurso de leyes entre este delito y el de falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles por particular, recogido en el art. 392 CP. Se aplicaría el delito de falsificación de cuentas anuales por el PPIO. De especialidad, art. 8.1 CP. 1.2 Supuesto agravado art. 290.2, si se llegare a causar un perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. El tipo agravado lo constituye la producción del resultado perseguido al realizar la acción, resultado que no es necesario para la apreciación del tipo básico del delito. 2. Imposición de acuerdos abusivos. El art. 291 castiga a los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de Accionistas o el órgano de admon
de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieran acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, con pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Aquí se establece una pena de multa proporcional, cuya cuantía se determina teniendo en cuenta el beneficio obtenido, lo que resulta contradictorio con la configuración de una pena alternativa, pues parece que la pena de multa solo podrá imponerse cuando efectivamente se obtenga un beneficio, requisito que no se exige en el tipo. Otra interpretación podría ser, que en los casos en los que no se ha obtenido el beneficio, la multa se calcularía estimando el beneficio que podría haber obtenido. BJ protegido, el patrimonio de los socios minoritarios. Sujetos activos, el socio o los socios que tienen una situación mayoritaria en la junta de accionistas. Es un delito especial propio. Sujeto pasivo, los demás socios. Conducta típica, la imposición de acuerdos abusivos. Los acuerdos abusivos son los que van en contra de los socios. Para que la conducta sea constitutiva de delito tienen que llevarse a cabo con los siguientes requisitos. 1. Prevalerse de la situación mayoritaria que tiene el sujeto activo en la junta de accionistas o en el órgano de admon de la sociedad constituida o en formación. La mayoría es real y obtenida por medios legales. 2. Con ánimo de lucro propio o ajeno, para obtener un beneficio económico para sí mismo o para otra persona. Este requisito constituye un elemento subjetivo del injusto. 3. En perjuicio del resto de socios. 4. Sin que reporte beneficios a la sociedad. La inclusión de este requisito para configurar el tipo significa que si el acuerdo beneficia a la sociedad, la conducta no será típica. Es un delito doloso, solo admite la comisión con dolo directo por la intención de causar perjuicio a los demás socios. La consumación se produce en el momento en el que se impone el acuerdo abusivo con las intenciones requeridas en el tipo. No es necesario para la consumación la producción del perjuicio a los demás socios, lo que configura al tipo como delito de peligro. Este perjuicio, si se produjera, quedaría fuera del tipo penal. 3. Imposición de acuerdos lesivos para la sociedad o sus socios. El art. 292 castiga, a los que impusieran o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de a quienes lo tengan reconocido por la ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito, con pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. BJ protegido, el patrimonio de la sociedad y de los socios. Sujeto activo, los que impongan o se aprovechen de un acuerdo lesivo. Sujeto pasivo, la sociedad o alguno de sus socios. La diferencia entre los acuerdos abusivos recogido en el art. 291 y los acuerdos lesivos es que los acuerdos abusivos se adoptan legalmente, mientras que los lesivos se adoptan incumpliendo las normas legalmente establecidas. La conducta típica recoge una modalidad alternativa de acción que consiste o bien en imponer acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia, o bien aprovecharse de estos acuerdos para uno mismo o un tercero, sin haber participado en la formación de la mayoría ficticia. Se castiga este segundo supuesto para que nadie pueda beneficiarse de conductas ilícitas realizadas por otros. Las conductas deben realizarse con la intención de causar un perjuicio económico, a la sociedad o a alguno de sus socios. El CP recoge las distintas formas de obtención de la mayoría ficticia. A. Por abuso de firma en blanco. B. Por atribución indebida del de voto a quienes legalmente carecen de él. C. Por negación ilícita del ejercicio del de voto a quien legalmente lo tiene reconocido. D. Por cualquier otro medio o procedimiento semejante a los anteriores. Solo puede cometerse con dolo directo. La consumación es diferente en cada uno de los supuestos contemplados en el tipo. En el primer caso, tiene lugar cuando se impone el acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia. En el segundo caso, cuando se aprovecha para uno mismo o para un tercero, de los acuerdos lesivos adoptados por otros, sin haber participado en la adopción de los mismos, se consuma cuando se obtiene un beneficio. Es posible la tentativa. En el último párrafo del art. Se recoge una regla específica para castigar el concurso de delitos si con la conducta realizada se cometen otros delitos, como podría ser un delito de amenazas.
4. Impedir a los socios el ejercicio de sus derechos. El art. 293 castiga a los administradores de hecho o de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieran a un socio el ejercicio de los de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes, con pena, multa de 6 a 12 meses. BJ. Protegido, el ejercicio de los de información, de participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones, de los socios de una sociedad. Estos DD están reconocidos por las leyes a los socios. Sujeto activo, los administradores de hecho o de la sociedad. Es un delito especial. Sujetos pasivos, los socios a los que se impide el ejercicio de sus DD. La conducta típica es una conducta omisiva, que reviste dos modalidades alternativas. 1. Negar los DD a los socios. O 2. Impedir el ejercicio de los DD de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o la suscripción preferente de acciones. Se requiere que estos DD estén reconocidos en las leyes. Este delito puede cometerse con dolo directo o con dolo eventual. Se trata de un delito de mera inactividad que se consuma con la negativa de los DD que corresponden a los socios o bien con impedirles el ejercicio de determinados DD que les corresponden. No se exige la producción de ningún resultado. 5. Negativa a la supervisión administrativa. El art. 294.1, se castiga a los que, como administradores de hecho o de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, con pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. BJ. Protegido, el orden socioeconómico, el correcto funcionamiento de los mercados financieros, y también se protege a los socios, a las sociedades que participan en estos mercados y a los ciudadanos. Sujeto activo, los administradores de hecho o de la sociedad. Sujetos pasivos, todos los ciudadanos, la sociedad. La ADMON tiene que velar por la buena marcha de los mercados financieros, para que no se produzca la desestabilización de la economía o se causen graves perjuicios al sistema económico nacional. La conducta típica reviste una modalidad alternativa: negar o impedir la actividad inspectora que deben realizar personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Es un delito especial propio, pues solo puede cometerse en sociedades sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa, donde se incluyen las que pertenecen al sector bancario y de seguros, las que cotizan en bolsa. Las sociedades sujetas al control del art. 294, que intervienen en mercados sujetos a supervisión administrativa son: 1. Las entidades que intervienen en los mercados primarios y secundarios de valores. 2. Las entidades financieras. 3. Las entidades de seguros privados. 4. Las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones. 5. Las sociedades de garantía recíproca. 6. Las sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones. 7. Las entidades prestatarias de servicios de telecomunicaciones. 8. Las instituciones de inversión colectiva. 9. Las sociedades de inversión mobiliaria. Estas sociedades se consideran especiales, por la naturaleza y trascendencia de las actividades que realizan en el ámbito económico. Él establece sobre ellas controles especiales, razón por la que existe una norma que establece entre sus obligaciones, el someterse a la supervisión de los poderes públicos. Es un delito especial que consiste en el incumplimiento de un deber específico al que estaba obligada por el tipo de sociedad. El delito consiste en la infracción de un deber extrapenal, cuyo incumplimiento se recogía en las normas administrativas que regulaban el sector, en las que se prevén sanciones administrativas. Es un delito de peligro abstracto. La consumación tiene lugar cuando el administrador de la sociedad se niega a que realicen las actividades de supervisión o bien se impide la inspección de cualquier forma, con resistencia e incluso con violencia o intimidación. Es difícil que pueda apreciarse el error de tipo, pues los administradores conocen la naturaleza de la sociedad y la obligación que tiene de someterse a la supervisión administrativa. Medidas complementarias. El art. 294.2 establece que, además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar alguna de las medidas previstas en el art. 129 cp. Perseguibilidad. En el art. 296 se establece que 1. Los hechos descritos en el presente capítulo
solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el MF. 2. No será precisa la denuncia exigida en el apart anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. En el primer supuesto estamos ante un delito privado, que se convierte en semipúblico en razón de las personas agraviadas, y se transforma en un delito público cuando afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas.